al doctor Marco Antonio Polo Scott, jefe de decano. Jefe de decano del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y de la Maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa, doctorado en Desarrollo Humano, doctorado en Tanatología, maestría en Psicoterapia Gestal, maestría en Hipnosis Ericksoniana, maestría en Administración Pública, maestría en Estudios del Suicidio, licenciado en Psicología, licenciado en Administración, conferencista a nivel internacional, autor de 13 libros. Con el tema los desafíos de la tanatología. Muchas gracias, doctora. Adelante. Sigue siendo bueno. Regularmente me pasa a mí. Los demás no tienen esa curiosidad, ¿por qué será? Pienso creo que hay mala fe. Bueno, ¿ya? Entonces sí se escucha de esta. Bien. Para mí un gusto, un placer, aunque parece palabra. Este ha sido un viaje en ocasiones consigo largo, a veces tedioso. Un viaje que regularmente está asociado a fracasos más que éxitos. Y yo hoy en día creo que apenas empiezo a entender lo que es la tanatología. Esta conferencia, dentro de las finalidades que tiene y de las pláticas que tuve con el doctor José Manuel López Estrada, era sentar las bases de que sí es tanatología y de que de lo mucho que se dice de la tanatología no corresponde. Entonces, en esencia es un manifiesto de que cuando hablamos de tanatología en este espacio, a esto nos referimos. Es comer un viaje largo. Y después de algunos intentos por definir la tanatología, llegamos al punto medular del esquema. Y ese asunto tenía que ver con una ciencia, ya no una disciplina, ya no una serie de técnicas y procedimientos que estudian no la muerte como tal, sino lo que nosotros percibimos dentro de un proceso que le da sentido a la vida-muerte junto, vida-muerte, muerte-vida. En ocasiones más muerte que vida, en ocasiones más vida que muerte, pero siempre juntos, siempre unidos, del ser humano o de la persona, como decimos los transpersonales, y su trascendencia. Venimos de un pasado y vamos hacia adelante. Algunas personas de allá atrás, de nuestro ahora presente, se quedaron ahí y vamos presentando un nuevo ahora presente hacia nuestros seres queridos. Algunos nos vamos a trascender, tal vez otros no tanto. Dentro de este trabajo han participado una serie de estudiosos de la tanatología, y en ese sentido no puedo dejar fuera a la doctora Kubler-Ross, y junto de ella, y para mí, en lo personal, un monstruo de la tanatología y de los cuidados paliativos, llamado Cecile Saunders, que en ocasiones encuentro que hay tanatólogos que no saben quién es Cecile Saunders, y es lamentable pensar que todo esto tenga que ver con una visión parcial. Y también está Nancy O'Connor, o Isa Fonegra, en México el grande, el doctor Alfonso Reyes Ubiría. Un poquito más abajo, la maestra Tinajero. Pero hablando de los grandes, no podemos olvidar a Teresa Pineda,
que inició con nosotros. No podemos olvidar a varios de los que se han formado y que han hecho escuela y que además han aportado a la tanatología. A los doctores Tamaulipecos, a Rafael Guevara, que por cierto está aquí, miren ahí sentadito hasta atrás, en galera, como debe de ser el tanatólogo, ya en la galera. Al doctor Cedillo, con quienes por mucho tiempo analizamos de qué hablamos cuando hablamos de tanatología. Y hay dos figuras muy grandes en México, pero muy grandes, y que pocas veces se les da el reconocimiento que merecen. Y hoy yo quiero hacer este reconocimiento por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, por todo lo que nos han aportado. Y en primera instancia quiero que estés aquí conmigo, doctor Carlos Escobar. Aquí en el barrio le llamamos Carlitos. Maestro Carlos Armando Escobar Gutiérrez, un ser humano que ha compartido a lo largo de 15 años sus conocimientos en el área de religiones, antropología y muerte. De los primeros facilitadores del Centro de Tanatología y Terapia de Duelo y del Instituto Mexicano de Psiconcología. Cada una de sus clases, siendo únicas y peculiares, con este porte que transmite serenidad, tranquilidad, invitando a la reflexión en torno al ser humano, a la vida, la muerte y el morir. Durante el tiempo dedicado a la docencia en este instituto, ha participado en las diferentes sedes, dejando huella en la vida de cada alumno que ha tenido su acompañamiento, en un ambiente de respeto, responsabilidad y honestidad. Siempre. Pero lo más importante es que ese conocimiento ha trascendido más allá del aula, ya que de forma muy acertada comparte sus experiencias de vida y esto genera un aprendizaje más significativo. Al hablar de la tanatología, un tema que nos apasiona a todos los presentes, nos permite trasladarnos a un maravilloso mundo de conocimientos, sin olvidar el conocimiento a nivel personal en cada una de sus dinámicas, generando momentos de darse cuenta, respetando el tiempo de cada alumno. Y dicho en sus propias palabras, maestro, considerar algunas circunstancias de la vida personal, se podrá tener la oportunidad de reconsiderar las experiencias de vida y aceptar la vida tal y como es, y poder verlas con más sentido y darles un significado más positivo, tratando de entender el lenguaje de la muerte y saber para qué se está vivo. Escobar 2017. Maestro Carlos Escobar, el día de hoy puede sentirse satisfecho por su trabajo realizado en torno a la tanatología. Su trabajo constante lo hace acreedor al reconocimiento al mérito tanatológico que esta institución otorga, reconociendo su trabajo constante con sus alumnos y con sus pacientes, así como con la academia, pues usted fue el primer decano de la maestría en tanatología, cargo que desempeñó de forma magistral. En el marco de este 10º Congreso Internacional de Tanatología presentará su libro Antropología de la Muerte, seminario, lo que nos demuestra que su trabajo ha sido constante y hoy lo reconocemos. Gracias por su entrega. Enhorabuena. Asimismo, otro grande de la tanatología, que con sus conocimientos ha cimentado las bases de una tanatología más objetiva, más científica, el doctor José Manuel López Estrada. Doctor José Manuel López Estrada, pilar de la tanatología
tanatología en México desde hace poco más de 10 años. Su mente aguda, profunda e investigadora lo han llevado a cuestionar los paradigmas bases de la tanatología, labor nada sencilla. El doctor José Manuel no camina, él crea el camino. Lo anterior nos habla de su capacidad creadora y transformadora de pensamientos en vínculos de comunicación con el otro y para el otro. Podemos observarlo siempre dispuesto a ser receptivo y traductor de los contenidos que sus alumnos le depositan. Él sabe dar forma. En nuestro instituto comenzó impartiendo clases en la licenciatura en psicopedagogía a partir de nuestra primera generación. Su esfuerzo, presencia y liderazgo lo colocaron como uno de los docentes más reconocidos, siendo rápidamente el primer decano de la licenciatura en psicopedagogía. A lo largo de estos 10 años ha publicado 2 libros y más de 30 artículos científicos con referencia a la tanatología, psicopedagogía y educación. Su capacidad de hacer vínculo y de servir de eslabón lo llevaron a ser el representante por excelencia de la tanatología educativa. Sus investigaciones y la creación de los grupos de estudio y publicación La Rueca de Penélope y el Sudario de Penélope fueron el inicio de su proyecto como el decano de investigación del Instituto Mexicano de Psicología. Los que hemos tenido la oportunidad de que el doctor nos enseñe, sabemos que sus reflexiones no se limitan a la escuela. Con su vida, él nos da un ejemplo de perseverancia, fuerza y fortaleza mental. Doctor José Manuel López Estrada, el día de hoy, el Instituto Mexicano de Psicología te otorga el reconocimiento al mérito tanatológico por tu capacidad de crear conocimiento y transformar los procesos internos de los alumnos y compañeros durante el espacio y tiempo que has ocupado dentro de estos 10 años. Muchas gracias. No hay problema si nos toman una foto. Y quiero decirles que en las siguientes generaciones vienen. Pero se refieran al. Sería difícil. El ego todavía está muy encima. Quiero decirles que viene generaciones de tanatólogos que hoy nos enseñan cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Por eso les digo, cuando alguien me dice es que yo ya sé qué es la tanatología, yo enseguida digo, la madre, enséñame. Yo apenas lo voy descubriendo. Y no es broma. Sorprendido estoy de los trabajos que hoy se realizan y que seguramente pronto aquellos que los quieran consultar solo tengan que ir a la biblioteca, y más fácil, los queremos poner en la página para que cualquiera que entre vea lo que se está haciendo, y por mucho les puedo asegurar, nada que ver con otros tiempos, porque esta ciencia de hoy empezó con unos procedimientos y con algunas técnicas y con mucha muy buena voluntad, y me estoy refiriendo a una tanatología kubleriana
donde la doctora Kubler-Ross nos plantea la forma y la importancia de abordar a un paciente, en aquel tiempo un paciente terminal, y en el cual se buscaba, de acuerdo a los pasos que nos marca, los mal llamados pasos de duelo o etapas de duelo, nos marca cuál es el camino de manera psicológica que sigue un paciente que está pasando, que está padeciendo de una enfermedad terminal. Pronto, ese conocimiento se expandió, ese conocimiento fue sembrado en un terreno fértil, y es ahí donde varios de sus alumnos, sobre todo uno, sobresalen. Y me estoy refiriendo al doctor Alfonso Reyes Ubiría, que pronto supera a la maestra. Sus escritos nos llenan de profundidad y nos acercan a lo que al final de su vida él determinó como el hombre total. La semilla estaba dada. Las técnicas y procedimientos fueron rebasados por la disciplina científica. Y en ese sentido vimos cómo creció la tanatología. Mientras en muchos lados de América Latina o de Europa todavía se hablaba de las etapas de Kubler-Ross, Alfonso Reyes Ubiría ya nos lanzó, nos catapulta a una tanatología más seria, a una tanatología basada en principios científicos. El camino había iniciado. Pronto juntamos los conocimientos de Kubler con los conocimientos de Cecily Saunders y pudimos plantear una tanatología que tenía que ver con la calidad de vida, una tanatología a la cual definimos el siglo XXI, la nueva entrada. Incorporamos especialidades y subespecialidades, entre ellos incorporamos la psicología, incorporamos la terapia de duelo como tal, como un proceso que tenía que llevarse de manera metodológica, seria, que no consistía en la terapia del consejo, sino conocer al paciente desde el paciente, y no en lo que nos podíamos imaginar. Y recientemente entendimos que cuando hablamos de tanatología tenemos que hablar de trascendencia, que los procesos de vida y muerte no son aislados, que hay una secuencia que no sabemos cuándo inició, pero que se presentará más adelante. La importancia de lo que nosotros concibimos como proceso de vida y muerte tiene que ver que la angustia disminuye cuando sabemos que hay un devenir, que hay algo más, que no existe la nada, y mucho menos la náusea de Sartre, que tenemos la posibilidad de ir más adelante, aunque sea a través de nuestros hijos o a través de lo que vamos legando. Eso es la tanatología transpersonal, basada en 5 principios, y que hoy en día tenemos que considerar que todo estudio tanatológico tiene que tener esos 5 principios, de los cuales hablaré más tarde. Sin embargo, en estos momentos es importante decir cuáles son las líneas de acción de lo que sí es tanatología, porque por algún tiempo nos perdimos en los trabajos de filosofía de la muerte, o de sociología de la muerte, o de antropología de la muerte, pero no eran tanatológicos. Ya estaban fundamentados en otras disciplinas y en otras ciencias. Y hoy tenemos que decir que es tanatología, en este manifiesto, en esta intención de poner las líneas y los puntos sobre las íes. Porque sabemos que el riesgo de no hacerlo es perder la ciencia en aras de trabajos que son muy interesantes, pero que deben de ser ubicados en el contexto que les corresponde. Y podemos decir que existen estas líneas, las distintas miradas del quehacer tanatológico, de la misma forma que podemos hablar de los campos y de la grandeza de los campos, porque con ellos pudimos delimitar y al mismo tiempo expandir el conocimiento tanatológico. Saber que la tanatología, para verla, es importante saber de dónde proviene el tanatólogo, cuál es su base, porque todas las actividades académicas pueden encajar en la tanatología en tanto se respete las líneas
porque ya no queríamos hacer lo que hicimos mucho tiempo, donde a veces bajo el nombre de tanatología, de un curso o de algo más sencillo, se llamaban tanatólogos y querían atender pacientes cuando el conflicto estaba en ellos. ¿Cuántas tropelías cometimos? ¿Cuántas diatrogenias psicológicas de gente que no estaba preparada, pero ni siquiera para hablar de ellos? Y querían tener un paciente en un estado de alta vulnerabilidad. Tuvimos que decir, sí, en tanto esta sea tu base, porque hay 4 campos que nos van a determinar cuál es ese que hacer. ¿Quiénes son los involucrados en el proceso tanatológico y de qué forma deben de ser abordados? Y claro, ¿desde qué campos? Estas preguntas se volvieron cotidianas y nos permitieron aclarar por dónde íbamos. El tiempo tanatológico, del cual mencionaré algunas cosas, siempre sabiendo que existe un representante de la tanatología, y ese representante es el tanatólogo. Pero para ser tanatólogo primero hay que pensar como tanatólogo. ¿Cuántas veces como filósofo quiero hacer estudios de muerte, pensando que la muerte es el objeto de estudio de la tanatología? ¿En cuántas ocasiones el sociólogo dice, si yo hablo de muerte, entonces soy tanatólogo? Y hoy le decimos, no. Primero tienes que ser tanatólogo para hablar en nombre de la tanatología. Primero conviértete en representante, luego habla o discute de tanatología. Es que a mí me escuchan los que están por morir. Oh, pues acércate al pinche circo romano, porque esto es distinto. Porque nos interesa más la vida que la muerte. Y además no coincidimos la muerte hoy en día como la parte final. Por eso hablamos del proceso de vida y muerte, y todos nosotros estamos inmersos en infinidad de muertes como seres humanos o como personas, en la dimensión que corresponde, porque no somos solamente cuerpo, porque dentro de nosotros hay una psique, y a nuestro alrededor hay una serie de relaciones sociales, y además, aunque todavía a algunos les cueste trabajo, creemos en la espiritualidad como esencia de crecimiento del ser humano. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar a hablar de la muerte física? ¿Por qué no podemos coincidir la muerte psíquica? ¿O no podemos coincidir la muerte social? Y la forma en que se va presentando. Y dentro de estas líneas, ¿cuál es nuestro espacio? Y que por mucho supera un hospital o una clínica. Hoy sabemos que para hablar de las distintas miradas del quehacer tanatológico tenemos que enfocarnos en tal como nació y que en algún momento tuvo que ver con las enfermedades terminales, y nosotros hemos agregado las crónicas hace 15 años. Pero también existen las otras enfermedades o las otras alteraciones que tienen que ver con la psique, que tienen que ver con las relaciones sociales. Y tal vez a veces tenemos que regresarnos un siglo para entender a Durkheim y plantear que esto es integral. Aún el postrado con una enfermedad terminal, ¿qué tanto esta enfermedad terminal del cuerpo también afecta a la psique? Y también como consecuencia afecta tus interrelaciones personales. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar? No lo pedimos y nos llegó el suicidio. Fue una necesidad social. Y en mi caso, muchos de mis primeros pacientes de suicidio, ya sea el intento, ya sea el familiar, el sobreviviente, me los mandaron colegas psicoterapeutas y les decían en aquel tiempo, usted lo que necesita es un tanatólogo. Pero a veces apenas estábamos sentando las bases y lo recibíamos y tuvimos que entender el suicidio. Hoy afortunadamente aquí en el instituto tenemos la dicha, porque nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, de tener una maestría en suicidio, los únicos. No, más
Y también la realidad nos trajo consigo los homicidios, hoy tan comunes dentro de lo que es el crimen organizado. Pero hablamos de los otros homicidios, los accidentes fatales. Y todavía recuerdo por ahí, aproximadamente hace 15, tal vez 16 años, que llegaron dos niños, una niña de 10, una niña de 8, que dijeron que con quien venían acompañados, dijo, es que dicen que necesitan un tanatólogo, y supimos que usted es el tanatólogo. Unos niños que una noche su vida cambió radicalmente en una carretera del país, donde al ir circulando una plataforma y un tráiler sale del acotamiento, invade la carretera, el conductor no se da cuenta, pasa por debajo, decapita a papá o mamá a papá y a mamá que iban adelante, y los dos niños que iban atrás salen totalmente ilesos. Entonces, en ese andar nos llegaron este tipo de pacientes, los que tenían que ver con asuntos relacionados con los accidentes fatales. Y por algún motivo de la secuencia, también nos tocó trabajar con los duelos que no estaban vinculados a muerte, que hoy en día, en ocasiones, hasta duelos que tienen que ver con lo social, como el caso del divorcio, la jubilación, porque entendimos esto, lo integral, porque no hablamos de que está postrado nada más, sino de todo el crimen organizado. Porque fuimos los primeros hace casi 20 años en decir, algo está pasando en el país que no entendemos, no lo entendíamos nosotros tampoco, no entendíamos esta forma tan brutal de comportarnos, de masacrar, de lastimar y de mandar mensajes. Lo venimos a entender años después. Y hoy en día, el trabajo que más hemos realizado, lo que está relacionado con los desastres naturales y sociales. Hablando de enfermedades, muchas enfermedades, algunas de ellas mencionadas en esa lámina. ¿Cuántas hay? Muchas. Nos acercamos al suicidio y lo percibimos entonces como un acontecimiento transpersonal, doloroso y placentero, por esto de la trascendencia, que produce una carga emotiva, y que este es el conflicto que hemos encontrado al final de cuentas en muchos de los suicidios, la carga emotiva displacentera que no es capaz de ser reconocida por el paciente, porque no la puede simbolizar, solo la siente, y que lo conlleva o lo lleva a la insoportabilidad de la realidad y a buscar la muerte como una solución. Hablando del homicidio, acto violento por medio del cual una o más personas privan de la vida a uno o más de sus semejantes, y que mucho de esto estaba asociado al alcohol, algunos de ellos asociados al robo, a manifestaciones de la violencia, de los cuales no había de por medio sesgo del crimen organizado. Les comentaba el caso del accidente fatal inesperado. ¿A cuántos de nosotros un accidente, en un sentido o en el otro, nos cambia la vida? Pues su impacto, cuando algo del sistema se mueve, es mucho más grande. Pero no me refiero solamente a la muerte física, a lo que se queda o se va de nuestro sistema. Con ello, los distintos duelos. Decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver un tanatólogo con un divorcio? Bueno, entendimos en ese tiempo que si hablábamos de un ser integral, total, de un ser
que para su estudio dividíamos en estructuras, evidentemente existía la muerte social, pero también entendíamos que ese ser, por mucho contaba con los recursos que necesitaba para salir adelante, y que lo que nosotros hacíamos era darle un apoyo que tendiese a facilitarle el proceso. Algo que en tanatología no se podía ver, porque regularmente el tanatólogo hablaba de ayuda. Y tuvimos que poner un alto. ¿A quién ayudas? ¿O a quién dices que ayudas cuando estás con alguien? Porque te puedes ayudar a ti, pero a las demás personas, en el mejor de los casos, si estás preparado, les vas a facilitar un proceso de crecimiento. Qué maravillosa experiencia ver el crecimiento de la tanatología. La amarga realidad nos llegó con el crimen organizado. Y muchas de las ocasiones percibimos crimen organizado como algo totalmente violento, como gente totalmente desalmada. Y esto a veces no tiene nada que ver con la realidad. El delincuente de crimen organizado es una persona que puede pasar totalmente desapercibida. Es más, muchos de ellos son grandes empresarios, muchos de ellos son políticos consumados. ¿Cómo entender la violencia que hay si no hay impunidad, si no hay corrupción? Hoy en la mañana la noticia: la persona encargada de seguridad en el estado de Puebla, en una parte de Puebla, en un municipio de Puebla, era el líder de una banda. Y yo me pregunto, ¿y a quién le rendía cuentas él? Porque él está en la mitad de la escalera. ¿Quién está arriba de él? Que no lo han mencionado. Y a veces, como ejemplo, les digo que México tuvo un presidente de crimen organizado. Todavía está su estatua por allá, y hay como 3 en Baja California. Un presidente que se hizo presidente recibiendo el dinero de los norteamericanos para permitir el flujo de bebida y de sustancias, y que construyó un imperio en lo que hoy conocemos como Tijuana, en todo lo que se conoce como el complejo Aguacaliente. Y les digo que no es el único, que a veces nos olvida mencionar, aparte de Abelardo N. Rodríguez, se nos olvida mencionar a Ávila Camacho, y se nos olvida mencionar a Miguel Alemán. 3 presidentes vinculados. No sé de los recientes. El tiempo no se puede terminar, porque la historia necesita ser un parámetro, una distancia para poderlos analizar. Mi pregunta sería: si ellos o sus gentes más cercanas no están involucradas, entonces ¿cómo es que este país está lleno de crimen organizado? ¿Quién ha permitido, incluso dentro del área tanatológica, y es una cuestión que veremos el día de mañana, el crimen organizado no está fuera de la sociedad? Es una falacia que a veces nos venden. El crimen organizado está dentro de la sociedad, y en muchas de las ocasiones sus efectos o sus manifestaciones nos hacen querer poner distancia. Pero olvídense de que todo el crimen organizado tiene que ver con el narcotráfico. No, muchas de las empresas más prominentes provienen de dinero del crimen organizado. Lecciones duras, pero que en verdad en el mundo de la tanatología han tenido cabida. Ahora el instituto está esperando la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública para formar la primera licenciatura y la primera maestría que tiene que ver con crimen organizado. 3 años llevamos haciendo el trámite, y no vamos a cesar como lo hicimos con suicidio y como lo hicimos con tanatología. Porque es una necesidad imperante saber de qué hablamos. Porque les digo, a veces nos venden la persona de sombrero, desalineado, con muchas joyas, con una pistola, con un séquito, con camionetas, con mujeres. Esa es una visión parcial. Veamos el monstruo que está arriba de ellos. ¿Cómo es que en Tamaulipas, la tierra de mi hermano Rafael Guevara,
3 gobernadores han sido acusados de crimen organizado. No olvidemos la experiencia de Quintana Roo. Un gobernador, uno de sus gobernadores, acusado y pagando la condena de crimen organizado. ¿Cómo le hizo Veracruz para tener tanto dinero? Porque se cree que todo salió de las arcas. ¿Cómo le hizo nuestro presidente saliente para lo que pasa en el Estado de México? Pero necesitamos tiempo. La historia necesita tiempo para poderlos analizar, para poderlos cuestionar, porque desgraciadamente, mientras están o cercano al tiempo que estén, si no van a ser agarrados como escarmiento, es muy difícil saber cuál es su participación en todo esto. Hoy tenemos mucho que hacer, y algo que nos ha encaminado por lo que hemos tenido que vivir en nuestro país y fuera de nuestro país, porque además quiero decirles que somos la única institución privada de educación superior que somos invitados a participar en los trabajos cuando se presenta un desastre. Incluso estando en la ciudad de Guatemala y posteriormente en Escuintla, donde se presentó el problema del volcán, la Secretaría de Salud Federal de México nos pidió colaborar con ellos en todos los desastres que se presentaban en el país. Ese acuerdo no lo hemos culminado porque necesitamos ser muchos, porque en este país pasan muchos desastres y porque ir de brigada implica una responsabilidad, como lo saben aquellos que han ido con nosotros, como lo sabe Azalia, de la metría transpersonal, como lo saben varios, que hay que estar días y a veces hay que hacer a un lado a la familia, muchas veces. Los desastres naturales de todo tipo están ahí y regularmente no hay quien los quiera atender, pero nosotros sabemos qué hacer. Por desgracia, necesitamos ser más profesionales, porque nos sensibilizamos cuando hay un terremoto, pero a veces nos olvidan las inundaciones, los desbordamientos, los volcanes, infinidad de desastres, y necesitamos estar cerca. Quiero compartirles un video que habla desde Quito, Ecuador, allá en Manabí, donde fuimos invitados a participar hace 3 años. Y después lo que hicimos el año pasado y también lo que se ha hecho este año. Así que vamos a ver este video.
maravillosa experiencia de trabajo en percepción de desastre. Cuántos agradecimientos hemos recibido que no son tan importantes como lo que se siente aquí adentro, cuando nos dan la posibilidad de conocer la experiencia de la cercanía con los procesos de vida y muerte, de conocer su cultura, de entender la forma en que se fue dando a través de los hechos históricos más significativos. Entonces, llega el momento de hablar un poco o un mucho de lo que son los involucrados en el proceso tanatológico. Nace con el paciente. Pronto nos dimos cuenta que sin la familia el trabajo con el paciente sería muy parcial. Se consideró, y ya desde el doctor Tuliría, a las amistades. Nosotros agregamos el impacto de la sociedad y sobre todo al equipo multidisciplinario. ¿Cuánto trabajo se ha hecho con las enfermeras, con trabajadoras sociales, con psicólogos, con médicos que han tenido el tiempo, la dedicación, la perseverancia para formarse? ¿Cuántos de ustedes le han dedicado tiempo y al dedicarle ese tiempo han dejado a un lado otras actividades, han dejado a un lado a la familia? ¿Cuántos de aquí son, por ejemplo, enfermeras? Trabajo social, médicos, psicólogos, más dañados tenemos que estar. No nos podemos hacer a un lado. Levanten su mano todos los que pertenecen al equipo resto del mundo: psicopedagogos, educadores, abogados. Claro, porque la tanatología sabemos todos, depende del campo. Eso hace la diferencia del campo. Asimismo, les comparto un trabajo que inicia con lo que llamamos el tiempo tanatológico. Y ese tiempo tanatológico, que en primera instancia pertenecía a la psicotanatología y que también pertenecía a la tanatología médica, entendimos que no, que toda investigación debe darse en un espacio-tiempo, si no, no tendría sentido. Un poco más de detalle necesita, lo cual abordaré en otro momento. Pero también hablar del representante de la tanatología, porque sucedió algo en el devenir de estos tiempos, y esto que sucedió es que muchos hablaban de ser tanatólogos, pero cuando hablamos de formación, la mayoría no mencionaba una formación específica donde se llevase a cabo. Algunos provenían excelentísimamente de algunos cursos excelentemente impartidos, pero eran más para ellos que para los demás. Un poco más adelantados se encontraban los de diplomado, muy bien llevados, pero tendría el mismo sentido, a menos que se tuviera una formación previa que pudiese juntar esos dos conocimientos. Y esto es lo que fuimos descubriendo con los campos. Un conocimiento está en el diplomado, su formación es médico, es enfermera, es psicóloga, es abogado. Entonces su camino dentro de la tanatología es dentro de este campo. Entonces tenía sentido y ya podíamos hablar de algo mucho más serio. Pero algo que encontramos es que a veces, entre menos formación que se tenía, más conflictos subjetivos se hacían presentes. Y en algunos momentos aparecía gente que nos decía: pero es que yo soy un instrumento de Dios. Yo en ese sentido me dio. Ya saben que soy educado. Que me caracteriza el dominio perfecto del idioma español. Entonces les decía: ¿y qué culpa tiene este paciente de tus creencias? ¿Qué culpa tiene de que vengas a arrojar tus proyecciones, tus asuntos inconclusos, tus debilidades, tu forma vulnerable de ver la vida, diciendo que eres un instrumento de Dios?
Entonces aprendimos algo clave, que el tanatólogo médico o el psicotanatólogo, si no han pasado por procesos terapéuticos, no pueden estar cerca de pacientes en intervención, que pueden estar cerca del paciente en un tipo de investigación distinta a lo que esté relacionado con la psique. Porque qué fácil es decir soy un instrumento de Dios, aunque no lo crean, yo sí lo soy. Ya me decía mi esposa en alguna ocasión, viejito, si creyeras en Dios no harías lo que haces. Sí creo, pero mi Dios es más permisivo. Y además no es castigador, así que... Ya hablando más en serio, la formación subjetiva requiere un filtro, y ese filtro regularmente es un proceso. Pero también sabemos que para llegar a un proceso debe de surgir la necesidad de tomar ese proceso, porque los resultados entonces no son los que quisiéramos. Y tomar un proceso con alguien formado. No vaya a ser como mi compadre Chipoclito allá en el mercado de Sonora. Da más consultas que todos los psicólogos y terapeutas del Info. Y cobran bien. Hablamos un tipo de terapia distinta. Nosotros nos referimos a la psicoterapia. Él habla de otras cosas. El espacio tanatológico, claro que es el hospital y la clínica, pero también aprendimos que el hospice, el que nos hablaba Kubler-Ross, es muy complicado en una sociedad como la nuestra, que no se le puede dejar en manos al gobierno, porque regularmente fracasa, y que su lugar tenía que ser la casa. No tenemos el punto intermedio en estos momentos. No tenemos la casa de paso, no tenemos el hospice de Kubler-Ross y mucho menos de Cecilia Saunders. Y que finalmente el espacio para la educación, que puede ser la escuela, o para lo social, es un escenario social donde se lleve a cabo esa investigación, donde se pueda trabajar en base al objeto de estudio determinado por la investigación misma y que va a surgir del campo. De tal manera que no hay un escenario y que la mayoría de las investigaciones no abarcan un campo, sino abarcan 2 o 3 y a veces los 4 campos. Es muy difícil agarrar una investigación que solo toque un campo, porque hay esa flexibilidad. Puedo entrar por el social, acercarme en el educativo, coquetear con el médico y finalmente acercarme a través de lo psicotanatológico. Y con ello entramos a grandes desafíos, a un camino que ya está dado, pero que tenemos que transitar. Porque hoy en este manifiesto quiero dejar claro que es por dónde podemos ir. Y quiero decirles que el camino es muy, muy amplio. Más que limitante, es extensivo. Nos permite ver que podemos hacer muchas más cosas. Más de las que podemos imaginar. La cuestión es saber que no puedo llegar a un estudio de investigación con una investigación y querer que la tanatología se acomode a la investigación ya realizada. La investigación se tiene que hacer en el ámbito de la tanatología tal como se concibe y de ahí avanzar, no al revés. No decir quiero ser tanatólogo cuando en esencia quiero seguir siendo un filósofo, porque no lo excluye, pero debe de hablar como tanatólogo para ostentar un grado de tanatólogo. El camino está dado y hoy tenemos desafíos y tenemos que ser más claros fuera de la institución para definir cuál es el quehacer de la tanatología. ¿Por qué hablamos de los procesos de vida y muerte? ¿Por qué decimos que es la percepción más que la realidad en sí, la cual, por cierto, no conocemos? Conocemos lo que percibimos,
Y esa percepción va a estar dada por muchos filtros que están en nuestra existencia, en nuestra experiencia. Falta la integración de conocimiento tanatológico. Y hoy tenemos un camino que recorrer y tenemos años de trabajo por delante para aquellos que lo vayan a realizar. Integrar la tanatología, darle sentido a este manifiesto y sobre todo generación de investigación de la tanatología desde la tanatología. Posiblemente coqueteemos con otras ciencias y es válido. Lo que no se vale es que al final quede la tanatología, no en los estudios de tanatología. Repito, tenemos un gran trabajo, tenemos un gran camino. Afortunadamente, sabemos por dónde ir. Y también sabemos que los retos son muchos. Gracias, maestra Zurita. ¿Dónde andas? Magda, compañera mía de la maestría en suicidio, también suicidióloga. Ya se nos fue, en el buen sentido. Nos permitió ver bailar a estos chamacos que lo hicieron de manera maravillosa. Gracias a todos los tanatólogos de todos los tiempos, a las nuevas generaciones, representada por la maestra Marta Calderón, que está aquí. Mucho tenemos que hacer. También, profesor, mucho tenemos que hacer. Hay que afianzar esta metodología. Carlitos, esperamos la segunda parte de este libro tan maravilloso que nos has compartido. Ya saben la regla, hoy es viernes. Todo tanatólogo serio a partir de las 8 de la noche se recluye en un lugar de conocimiento profundo donde concurren las personas más humanas que pueden existir. Me refiero a la cantina. Ya saben la regla, quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos. No me estén toreando con el mismo. Quédense mucho, porque si Dios así lo decide, un rato, mañana, pasado, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes.